Buenas tardes, mi nombre es Jonestit Contreras Ramírez y el grupo realizará la explicación de la consolidación de los trabajos colaborativos de la fase 2, 3 y 4. El grupo está conformado por Carlos Steven Forero Bermúdez, Henry Gutiérrez Sánchez, Robinson Fabián Torres Ochoa y la persona a quien les habla, Jonestit Contreras Ramírez. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí. Además de esto, las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados. Para este primer trabajo colaborativo se nombran todos los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas, de izquierda a derecha, con el cálculo correspondiente de las longitudes de las barras. Además se evaluaban las cargas externas que soportan la estructura. Todos los cálculos se realizaron de la siguiente manera. La cercha tiene una separación de 3 metros. Por tal manera, el número de cerchas es igual a 24 dividido en 3 más 1 igual a 9, lo cual quiere decir que el techo tendrá 9 cerchas en total. Para realizar el análisis se toma una de las cerchas del medio y se realiza el cálculo correspondiente. Toda la carga que va a tener la cercha va a tener la misma separación de 3 metros por el largo de la cuerda superior de la cercha, que es la distancia que hay entre A y G, pasando por B, C, D, E, F. Esta cuerda superior tiene la misma distancia a la cuerda inferior sobre el coseno del ángulo de la misma, que es 13.24 metros. Es la longitud de la cuerda superior. Ahora la cuerda inferior es la distancia que hay entre A y J, que son los extremos de las cerchas, pasando por AL, KJ, JL y H. Esta distancia de la longitud de la cuerda superior multiplicada por la separación entre las cerchas nos da como resultado el área de influencia sobre la cercha, que la operación es área de influencia es igual a los 3 por los 13.24, que nos da un total de 39.72 metros de área. Después se calculan las cargas externas, se arranca con el ángulo a 25 grados y se determina las longitudes de cada uno de los elementos. Como se sabe que la longitud de la cuerda es de 12 metros y que los paneles son iguales de anchos de 2 metros cada uno, se define que los elementos AL, LK, KJ, JI y H y HG tienen una longitud de 2 metros. Lo mismo se hace con la longitud de la cuerda superior, que es 13.24 metros. Esto se divide entre los 6 y esto nos da 2.207 para cada uno de los elementos. Se procede a determinar los demás elementos del centro. En este caso, de la altura del elemento DJ por la tangente de 25 es igual a DJ sobre AJ. Como AJ es 6, DJ es 6. Por lo tanto, la tangente de 25 grados nos da 2.8 y así se hace con los demás nodos. Y aquí tenemos DJ dándonos 2.8 como resultado. El nodo BL, que es el mismo FH, se sabe que la tangente de 25 es igual a BL sobre AL. Se realiza la misma operación y se calcula BL, que sería AL por la tangente de 25, nos da 0.933, que sería BL. Por relación de triángulos se sabe que los triángulos ABL,
ACK, ABL, ACK y ADJ tienen todos los mismos ángulos de 25 grados y todos son rectángulos, y que la longitud entre ADJ es el triple de la longitud de AL, es el triple de la longitud de AL, y que la longitud AK es el doble de la longitud AL, por lo tanto BL, CK, DJ tienen la misma relación. Ahora, si dividimos DJ entre 3, da BL, que es 0.933. Ahora, si dividimos DJ entre 3 y lo multiplicamos por 2, da CK, que nos da 1.865. Y por último se calcula CJ, que es la raíz cuadrada de CK más KJ al cuadrado. Eso nos da CJ. Para este caso nos daría 2.735. Al sumar todos los elementos nos da 43.522 metros. Ahora se distribuyen las cargas en los nodos de la estructura. Para este caso, la carga total se divide sobre la cantidad de nodos que hay sobre la cuerda superior, menos 1, es decir, 7. Sobre la cuerda superior sería 7 menos 1 igual a 6. Ahora se divide 43.816.788 kilonewton, que sería lo mismo que 43.816.788 newton, que es la fuerza, dividido 6, eso nos da 7.31, que es la carga que se coloca en cada uno de los nodos, es decir, en el nodo B, C, D, E, F, y a los nodos externos, que sería A y G, se colocan 3.655, que sale de dividir 7.31 entre 2 nos dará los 3.655. Al sumar las fuerzas sobre cada uno de los nodos, debe dar los 43.816.788 kilonewton. Así se calculó cada una de las cargas externas sobre la estructura. Ya teniendo la estructura, se deben calcular las relaciones de apoyo de la estructura para solucionar las fuerzas internas por el método de los nodos. Esto se hace por el método de equilibrio de cuerpo rígido. Lo que hace es que la sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento con respecto a un punto van a ser igual a 0. A continuación sigue mi compañero explicando los cálculos. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Steven Forero. Inicialmente realizamos la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos que AX es igual a 0. Cuando hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos todas las que se aplican en la estructura, que sabemos que es 43.86 kN, por lo cual tenemos que AY más GY es igual a 43.86 kN. Luego tenemos el momento respecto a A. En sentido de las manecillas del reloj son positivas, como lo son B, C, D, E y F. Sumamos la distancia de cada punto con respecto a A y lo multiplicamos por la fuerza que está sometido a cada punto. Luego despejamos GY y obtenemos que es igual a 21.93 kN. Luego de la ecuación de FY despejamos AY y obtenemos que es igual a 21.93 kN. Para realizar el cálculo de las fuerzas internas, en el nodo A tenemos en X el componente AL
y el AB con un ángulo de 25 grados. Estos dos componentes sumados es igual a 0. En Y tenemos las dos fuerzas externas que son de 21.93 y 3.655 kN. Además tenemos el componente de AB en Y con ángulo de 25 grados. Como resultado tenemos que AB es igual a menos 43.242 kN y AL es igual a 39.191 kN. Sabemos que todos los valores que dan positivo están en tensión y los que quedan en negativo están en compresión. Para el nodo L tenemos en X los componentes LK positivo y AL en negativo. La suma de estas dos fuerzas es igual a 0. En Y tenemos únicamente a LB, sabiendo que sería igual a 0. Realizando las ecuaciones tenemos que LB es igual a 0 y LK es igual a 39.191 kN. En el nodo B, en X tenemos BC y BK positivas y AB en el lado negativo, todas con un ángulo de 25 grados. En Y tenemos BC, BK, AB y la fuerza externa es 7.31 kN. Resolviendo las ecuaciones tenemos que BC es igual a menos 34.591 kN y BK es igual a menos 8.649 kN. En el nodo K, en X tenemos KJ en positivo, LK y BK con ángulo de 25 grados en negativo, mientras en el eje Y tenemos los componentes de KC y BK con ángulo de 25 grados. Con esto obtenemos que KJ es igual a 31.352 kN y KC es igual a 3.655 kN. Para el nodo C, en el eje X está en positivo CD con ángulo de 25 grados y CJ con ángulo de 43 grados, mientras en el lado negativo encontramos BC con ángulo de 25 grados. Como sabemos, la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. En Y tenemos a CD con ángulo de 25 grados, a CJ con ángulo de 43 grados. La fuerza externa es 7.31 kN, KC y BC con ángulo de 25 grados. Resolviendo este sistema de ecuaciones, obtenemos CD es igual a menos 25.945 kN y CJ es igual a menos 10.718 kN. En el nodo D, en X tenemos a DE y CD con ángulo de 25 grados. Y en Y tenemos a CD y DE con ángulos de 25 grados, DJ y la fuerza de 7.31 kN. Finalmente obtenemos que DE es igual a menos 25.945 kN y DJ igual a 14.62 kN. Finalmente, para este trabajo colaborativo 3, se muestra la tabla de resumen con sus respectivas fuerzas y nodos que se hicieron a lo largo del ejercicio. Para este último trabajo colaborativo 4, inicialmente se tiene la cercha con las cargas externas. Conocemos para cada uno de los nodos sus cargas internas y si es tensión o si es compresión. Cada una de las fuerzas también se conocen las longitudes de cada uno de los elementos. Entonces, procedemos a calcular los esfuerzos normales para cada una. Para cada una de las barras de las estructuras y calcularemos los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y las cerchas tendrán una pendiente de 25 grados y se construirán con un perfil de acero estructural A36.
Bueno, los elementos estarán construidos de un acero estructural, como ya lo dije, de A36, con un estilo L 64 por 64 por 9.5. Buscamos en la tabla de propiedades de los perfiles laminados y se encuentra el perfil definido. Luego se determinan los momentos de inercia de área de la sección del perfil doble respecto a los ejes centroides del área compuesta. Y luego se selecciona el menor momento de inercia del área, en este caso Ix, que nos indica el eje con respecto al cual se intentará bandear cada elemento sometido a compresión. Después separamos los elementos a tensión y a compresión para manejar los factores de seguridad EPS de acuerdo con el consolidado. Los resultados y las ecuaciones también pues dependen de los resultados de esta fórmula. Después se determina el esfuerzo admisible y se reemplaza dicha fórmula, ya que se tiene la fuerza y el área para cada uno de los nodos, ¿no? La fuerza y para cada uno de los nodos. Y se habla también del factor de seguridad. Los factores de seguridad para barras de compresión, con el criterio de carga crítica en columnas de Euler, el cual se despeja la fórmula ya que se tiene un esfuerzo pues admisible.